a dar paso a nuestro siguiente invitado del día de hoy, Alejandro Salamanca, Desvelando Oriente. Hola, ¿qué tal estás, amigo? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy buenos Bueno, días. ahí vamos. Oye, fíjate que yo contacté contigo, pues realmente para cerrar un poco lo que hicimos, ¿te acuerdas? Que hubo ahí una cuestión de luz y tal, y me sabía mal y dije, jo, realmente contaste todo lo que tenías que contar, pero digo, bueno, vamos a hacer un pequeño recuerdo, ya que hablamos acerca de Afganistán y para comprender el contexto en el que nos manejábamos, un pequeño recuerdo únicamente a Afganistán, no tanto un análisis que eso llevaría mucho más tiempo y más profundo, pero sí me gustaría contigo, Alejandro, hablar sobre la situación de Afganistán, en este caso y hacer una reflexión sobre lo mismo. Para poner a los oyentes en contexto, ahora mismo, a día de hoy, ¿quiénes son aquellos que gobiernan en Afganistán? Para que lo tengamos claro. Los talibán. Que ya hablaste de ellos en el programa. Sí, se hicieron con el control en verano y nada, parece que han tomado las riendas del país. Sigue habiendo eh, sitios con cierta resistencia, especialmente el Valle del Panjshir, donde hay enfrentamientos entre los militares, o sea, los talibanes y los seguidores de Masud, pero parece que se han hecho con el control del Estado. De hecho, en algunas embajadas, por lo que he oído, han sustituido la bandera tricolor por la bandera blanca de los talibán y bueno, pues parece que sí, se han hecho con las riendas del Estado. En este caso hay un reconocimiento, bueno, lo que hemos visto, ¿no? Realmente, que parece que va a haber un reconocimiento internacional a los talibán, que ya se da por sentado que van a estar sí o sí. A ver, te lo digo, Alejandro, por la experiencia tan traumática que hemos vivido hace unos meses con todo esto, que parecía que había un foco informativo enorme allí y ahora ya se ha hecho un apagón increíble. Jolín, da mucha rabia esto, Alejandro, esto pasa mucho, la verdad. Sí, de hecho, mira, por ejemplo, he estado hablando estos días con un compañero que tengo etíope, que es de la región de Tigray, que eso es un conflicto que no sabemos apenas nada, del que apenas se habla y que ya lleva más de un año. Y bueno, pues el país está medio destruido. Quiero decir que esto del abandono informativo de conflictos es algo bastante habitual, ¿no? De Yemen tampoco se habla y probablemente de tantas otras guerras que yo no estoy al tanto. Con Afganistán lo que ha pasado es que una vez los talibán se han hecho con el poder y parece que, a diferencia de los años 90, ahora han sabido jugar un poco mejor el juego de las relaciones internacionales, tienen sus contactos en Doha, en Qatar, eh, tienen socios comerciales que necesitan realmente de Afganistán por los recursos, por construir, porque es una zona estratégica, una vía de paso, y porque realmente no hay ningún otro actor. O sea, una vez huye el gobierno afgano, las fuerzas de seguridad quedan desmanteladas, desgraciadamente las relaciones internacionales suelen funcionar de forma muy pragmática y los gobiernos necesitan a alguien con quien negociar, y ese alguien, pues por desgracia, son los talibán. Fíjate que, claro, se puede discutir muchísimo, obviamente, se puede estar más o menos de acuerdo de cómo se ha hecho todo en Afganistán durante estos años pasados, seguramente que muy mal, horroroso, porque al final había un cabecilla también militar, bueno, era nuestro cabecilla militar, por así decirlo, y se le consentía, pero sí que se habían hecho algunas cosas muy relevantes y sobre todo en el campo de derechos, no en todos los sitios, también hablaste de ello, porque los pueblos seguían prácticamente igual que antes, o sea, eso es así, pero sí en ciudades como Kabul, por ejemplo, ¿no? Que son grandes centros, habían conseguido cosas en torno a los derechos humanos. Y una de las piezas, o la pieza clave son las mujeres. Sigue habiendo manifestaciones de mujeres y sigue habiendo represión. Nos comentaban por el chat, Mujeres con Historia, que se ha hablado de ello hace poco en la tele, es verdad que en televisión española salió creo que un pequeño reportaje acerca de ello, de que hay mujeres que desaparecen. Y esto sigue pasando. Lo digo también por un poco la hipocresía del resto del mundo en referencia a Afganistán. Ese apagón informativo, ya no pasa nada y se les consiente, porque es que no hay otra cosa. Y la ayuda humanitaria no acaba de llegar. Bueno, más que nos llegue, hace un par de semanas, no me acuerdo el día exacto, Joe Biden anunció que iba a descongelar varios millones que tenía de fondos afganos, pero que la mitad los iba a destinar a víctimas del 11 de septiembre, que un poquito, un movimiento un poquito, no sé cómo decirlo de una forma educada. Porque al final el 11 de septiembre fue un atentado que lo produjeron saudíes, de la organización Al-Qaeda, que esto ya hablamos en su día, que no es exactamente lo mismo que los talibanes. Y coger un país que es el país más pobre del mundo, que ha sufrido una guerra, y ese dinero, no ya que la mitad, quedártelo tú, y el resto destinarlo a ayuda humanitaria, que ya veremos si llega, pues es un movimiento
un poco feo. En cuanto a las mujeres, sí, han estado protestando de forma bastante valiente. Las niñas siguen sin tener derecho a ir a la escuela, a pesar de que los talibán dijeron hace ya más de medio año que sí, que se reanudarían las clases. No ha sido el caso. A las funcionarias y trabajadoras civiles les han obligado a llevar el velo, a abandonar sus puestos de trabajo. Sí, los talibán pues están haciendo cosas de talibán, en fin, son coherentes con su ideología. Al fin y al cabo, hablábamos de derechos y tal, creo que cuando hablamos hace 6 meses, que no me acuerdo muy bien, porque como se fue la luz, hubo el apagón ese, a medias. El país ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años, es decir, desde la intervención americana, más allá de que los americanos, bueno, o la OTAN haya hecho tal o cual, principalmente el país ha tenido un boom demográfico. Han nacido muchísimas personas que no estaban vivas en los años 90. La población ha aumentado muchísimo, no tengo el número a mano aquí ahora mismo, pero ha aumentado en 10 o 20 millones. Es un país nuevo, es un país distinto al que era en los años 90. Y esto ha asociado con el crecimiento de una sociedad civil, porque es verdad que el gobierno que había era un gobierno bastante corrupto, los sucesivos gobiernos, y que las elecciones no eran del todo limpias, pero sí es verdad que se había desarrollado cierto tejido social, de ONGs, de asociaciones, de organizaciones de distinto tipo, incluso cosas no relacionadas con la política, como equipos de deporte, bandas de música, etcétera. Todo este tipo de organizaciones, los talibán las han cerrado. Obviamente las mujeres llevan la peor parte, pero los hombres también están sufriendo, es decir, músicos, los hombres que no comulgan con la ideología talibán también se han visto bastante reprimidos. Los que habían sido agentes de policía les han matado, o sea, a pesar de que los talibán habían anunciado que iban a hacer una reconciliación, el otro día había escenas terribles de la ciudad de Herat, cogieron un antiguo policía y lo ahorcaron y lo arrastraron por ahí por las calles de la ciudad, una escena que bueno. Me estoy enrollando un poco dando muchos detalles. No, pero que está bien conocerlo también, es decir, saber que siguen cometiéndose atrocidades no nos pillaba de desprevenidos, esto se sabía que iba a suceder, a pesar de que los talibán habían dicho que no, que iban a respetar. De hecho, Alejandro, hace unos días, unas semanas, en el diario El País salió una información en la cual los colaboradores con España, en este caso, o sea, que tomamos un foco muy concreto, que siguen ahí, se están quejando de que no están recibiendo esa cobertura para salir del país, no están recibiendo ayuda, porque se ha quedado mucha gente también que quería salir tirada en el camino, aparte del éxodo que ha hado de refugiados a los países limítrofes, pero aún así hay mucha gente que quiere salir y no puede. Ya. O sea que... Esto es así con cada guerra y con cada crisis de refugiados. Desgraciadamente, durante los primeros meses se presta atención y una vez sucede queda en el olvido. El apagón informativo no interesa. Es que hay un juego aquí tremendo y hay mucha hipocresía. A mí me da mucha pena, Alejandro. Oye, yo quería hablar simplemente contigo sobre esto, ¿no? Hacer un recuerdo, ¿no? Un recuerdo y una constancia. Es decir, están ahí. Escuchadles, ayudadles. Porque yo también veo una cosa, ya para terminar, Alejandro, y tú por lo que ves y demás, ¿crees que los talibán, nunca se sabe, pero están para quedarse? ¿Han conseguido el objetivo que no consiguieron hace unos años? O sea, ¿les ves que se van a quedar y que van a emprender ya totalmente relaciones diplomáticas y que se van a abrir todas las embajadas de nuevo y ya está? ¿Y se comerá ese sapo como se ha comido otros sapos? No lo sé. No me gusta hacer predicciones, yo soy historiador, me centro en el pasado, no en el futuro. Parece que han conseguido hacerse con el control del Estado, parece que a diferencia de los 90 tienen unos cuantos tecnócratas y gente que entiende cómo funcionan estas cosas. Parece que han conseguido que haya ciertos países del Golfo Pérsico y de China que les han reconocido. Parece que el gobierno de Pakistán está más o menos a gusto con ellos y que su apoyo a los TPP, que es digamos, una escisión de los talibán que operan en Pakistán, la están teniendo bajo control. Habrá que ver, porque obviamente si se constituyen como gobierno y Estado legítimo van a tener muchas sanciones económicas, es un país que está muy, muy lastrado. Si no hay insurgencia armada, que después de más de 40 años de guerra habrá que ver qué pasa, puede haber una oposición fuerte de la sociedad civil si no les matan a todos. No lo sé. No sabría decirte. Tal y como están las cosas, tal y como está el mundo en 2022, todo parece indicar que sí, que por un tiempo, no sabemos durante cuánto, van a hacerse con el control del Estado y van a ser los representantes, entre comillas, legítimos. Está la cuestión de
de si al final el puesto de Afganistán en la ONU lo lleva el régimen talibán o lo lleva el gobierno en el exilio. Quiero decir que hay cosas todavía que están por resolver. Ese es buen dato. Pero no me quiero aventurar a hacer predicciones porque pues, lo hemos visto claramente con lo de Rusia y Ucrania. Un montón de gente ha dicho que iban a pasar ciertas cosas que al final no han pasado, o viceversa. Desde luego, Alejandro. Oye, pues muchas gracias por tomarte este café con nosotros aquí en el Café de la Lluvia. Ya hablaremos sobre más cuestiones. Sé que estás a tope con la tesis, así que mucho ánimo ahí desde Italia que estás. Nada más, cuídate mucho, amigo. Vamos hablando. Gracias, Javier. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Chao. Pues ahí teníamos a...